Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenas tardes, gentil auditorio. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy estamos celebrando dos santos muy importantes. Voy a empezar por platicar de San Gualberto. Él nació en Florencia, allá por el año 1000 y tantos. Murió en el año 1070. Él era de una noble familia y resulta que le mataron a su único hermano. Y él era parte del ejército, en ese entonces eran las famosas cruzadas, y resulta que un Viernes Santo él iba caminando por un callejón y se encontró con el asesino de su hermano, y el asesino no tenía dónde huir, y él estaba dispuesto a matarlo ahí, y entonces el asesino se arrodilló y puso los brazos en cruz y dijo: por favor, por el amor de Cristo que murió por nosotros en un Viernes Santo, te ruego que me perdones. Y entonces él vio esa imagen de Cristo en él, arrodillado y con los brazos abiertos, recordó ese amor de Cristo y dijo: por el amor de Cristo que dio la vida por nosotros, te perdono. Y entonces, terminado su servicio en el ejército, él ingresó al monasterio de los benedictinos y logró también formar varios monasterios por Europa y se dedicó completamente a la entrega en el ministerio. Pero qué hermoso esto, el ejemplo de perdón. Este es San Gualberto. Bueno, la otra santa no se menciona en los evangelios, pero recordemos que no todo está en el evangelio. También se cuenta por la tradición de que hubo una mujer que, llena de piedad ante Cristo en el camino a la cruz, ella sacó valor de no sé dónde, se quitó su velo doblado en 4 partes, según dicen, y se acercó a enjugarle el sudor y la sangre que corría por el rostro de Jesús, y milagrosamente esa imagen quedó impregnada en su velo. De ahí toma el nombre Verónica, o sea, vero de latín verdadero, íconos, que es del griego, significa imagen, verdadera imagen. También se le conoce como Berenice, es otra versión de Verónica. Se dice que esta mujer era la que fue curada por Jesús después de 12 años de sangrado que no paraba, y que al tocar su manto, ella quedó curada inmediatamente. La leyenda y tradición también se dice que el emperador Tiberio estaba muy gravemente enfermo y que había oído hablar de Jesús y hacía curaciones milagrosas. Mandó a un emisario a que buscara a Jesús, pero al llegar a Jerusalén ya era demasiado tarde. Cristo había sido crucificado, había resucitado y había ascendido al cielo. Entonces él empezó a buscar a los seguidores de Jesús que le dieran cuando menos una reliquia, y se refirieron a Verónica. Ella le platicó a este emisario que sí había conocido a Jesús, y le platicó que tenía ese lienzo con el verdadero rostro. Entonces el emisario le pidió que le diera la reliquia para llevársela a Tiberio, y dijo: no, yo quiero ir personalmente. Y fue donde el emperador Tiberio, y al ver el rostro de Jesús en el lienzo, se recuperó de esa fuerte enfermedad. Se dice que Verónica se quedó en Roma y que posteriormente fue a la Galia y fue evangelizadora de lo que es actualmente Francia. Esta imagen está colocada dentro de uno de los pilares del Vaticano, donde hay una escultura de la Verónica. Ahí está esta imagen. Sin embargo, se muestra también en otras iglesias. La explicación que se da es de que al doblarlo en 4 partes, se quedó impregnada la imagen en 4 partes del lienzo. Entonces está dividido y está
repartida en diferentes lugares. Bueno, esto es la historia de Verónica, Santa Verónica, y de San Gualberto, a quien debemos de tomar ejemplo para imitar. Ahora sí, mi querida Juanita, sí me oyes, ¿verdad? Espero que sí. Perfecto. Yo no te oigo a ti porque tienes apagado el micrófono, pero si le prendes te voy a escuchar, ¿ok? Si le quitas en off el micrófono, quítale mute. Lo tienes apagado tú, ¿ok? Sí, claro que sí, nada más por Ahora aquí sí, muy bajando. bien, mi querida Juanita. ¿Cómo ha Y estado, cuéntame, padre? ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Bueno, por aquí lo que tenemos son preguntas. A ver, Por pregúntame. aquí, la primera, mire, una persona llama preguntándole, que dice que hace 2 meses ella se confesó y que le dieron ay, ¿cómo se dice? De penitencia, se me fue la palabra. Dice que le dieron ir por 6 meses al lugar donde se hacen los abortos, estar ahí 1 hora. Ella iba cada martes, pero dice que como ella trabaja de noche, ya no ha podido algunas veces asistir, que dice que su pregunta de ella, si ella necesita confesarse de nuevo por esa razón. No, mira, en primer lugar, yo creo que una penitencia así me parece un tanto medieval. Eh, recordemos de que la penitencia tiene que ser una forma reparadora de la falta que se ha cometido, eh, ya sea el orar para pedir el perdón por aquella, digo, el perdón ya está dado, pero la penitencia es reparadora. El orar por aquella persona que has afectado, el rezar un rosario, o rezar con devoción el Ave María o el Padre Nuestro, esa es una forma de penitencia. Yo normalmente lo que pido es a quienes, obviamente que no revelen su pecado a nadie, pero si alguien ha tenido la tentación o ha caído o ha fallado a su esposa o a su esposo, lo que les hago como penitencia es de que vayan a una psicoterapia o a una ayuda, una consejería adecuada, porque nadie se rasca donde no tiene comezón. Y si esta persona se está confesando de esa falta es porque está arrepentido. No tiene por qué decirle a su cónyuge que le ha sido infiel, porque es un pecado y los pecados se dicen solamente al confesor. Entonces, en ese caso se le pide que pues busque un remedio a esa situación, de ser posible que vayan a un encuentro matrimonial, que por cierto en agosto va a haber un encuentro matrimonial virtual y va a participar nuestro muy querido obispo Ramón Bejarano de San Diego, así que se lo recomiendo. Más informes aquí se los pueden dar de cuándo va a ser, cómo y cuándo. Pero un encuentro matrimonial es una forma de penitencia que puede ayudar a reparar esa falta, es decir, a prevenir el volver a fallar en el futuro. Es algo muy importante. Es decir, la penitencia debe de ser, además de reparadora, debe de fortalecer a la persona para que en su debilidad no vuelva a caer. Personas que son muy enojonas, muy corajudas y que ofenden y que dañan a muchos miembros de su familia, les recomiendo, por ejemplo, que se pongan a pensar en esas situaciones que les hicieron estallar, que exageraron su enojo, que ofendieron y demás. Un plato roto, mal que bien, se puede reparar, se puede comprar o reemplazar. Un corazón roto es muy difícil de curar. Entonces, en ese sentido, yo lo que recomiendo es de que mediten esa situación que sucedió y cómo la podrían haber resuelto de una manera más inteligente, de una manera más prudente. Es decir, eso se da muy frecuentemente. Somos más tolerantes con extraños que con los de casa. Por ejemplo, tienes un invitado a comer y de repente accidentalmente tira una copa de vino o de refresco sobre el mantel y el invitado muy apenado y tú inmediatamente muy tolerante le dices, no, 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 por favor, no te preocupes, es un mantel, se lava y todo está bien.
ahorita te sirvo otra copa. Después de limpiar la mesa, le sirves otra copa y quedaron muy buenos amigos. En la casa a tu hijo se le derramó el vaso de leche o de café, o digo, de refresco o lo que sea, le insultas, le dices, eres el mismo baboso de siempre, ¿por qué no pones atención? Fíjate en lo que haces, nunca vas a aprender. O sea, eres más tolerante con extraños que con los propios. Entonces, piensa de una manera cómo podría reaccionar de una forma positiva, diciendo, no te preocupes, si es un accidente, nada más ten más cuidado. Ok, y ahorita te sirvo otro vaso. Fíjate qué bonito. Es la misma situación, pero de una forma diferente. Entonces, la penitencia tiene que ser de alguna manera reparadora, pero además debe de ser preventiva. Ve la misma situación que te hizo pecar, ¿cómo puedes evitarla? Vamos, en el caso de esta mujer que se le recomendó, se le pidió, yo pienso que debe de haber sido una recomendación, pero lo que hay que hacerlo por gusto, por amor, por voluntad. En ese sentido, me imagino, no quiero imaginar, no quiero pensar, pero de alguna manera el sacerdote le puso que por 6 meses fuera a la clínica de aborto a rezar el rosario. Pues aunque no puedas hacerlo a esa hora que ibas todos los días, a lo mejor puedes rezar el rosario por que se salven vidas y porque se acabe el aborto. Así que de alguna manera estás cumpliendo de una manera reparadora. El hacer presencia, si hay que hay una manifestación de feligreses rezando el rosario ante las clínicas de aborto, pues qué bueno, pero si no puedes a esa hora, cuando tienes que trabajar, lo que sea, rézalo en otro momento. Pide a Dios porque en el mundo se den cuenta que no es un derecho a asesinar y que el aborto es un asesinato. Así que, en mi opinión, si no se puede, no se puede. Entonces tienes que trabajar lo que sea, pero no dejes de rezar por la salvación de tantos millones de niños que son asesinados. ¿Ok? Espero haber dado a entender la idea y espero que Bueno, estés pues tranquilo. sí, gracias. Esta respuesta pues se fue hasta allí con alguien que llamó de la ciudad de Stockton. Alguien más le pregunta que hay diferencia entre perdonar y olvidar, y que si se puede perdonar sin olvidar y si se puede también perdonar y olvidar. Mira, ¿cómo te lo puedo decir? Sí. Cuando yo era niño había un gatito que me quería mucho, lo acaban de traer, y lloraba cuando yo me iba a la escuela, cuando regresaba, me quería mucho. Pero este gatito se subió a un árbol y no se podía bajar. Entonces yo lo agarré para bajarlo y me hizo una cicatriz, no se ve aquí, Ujú, pero aquí me arañó con la patita trasera, tanto así que estuve sangrando mucho y me dolió muchísimo. ujú. Dije, mendigo gato desgraciado, pero era su acto de nerviosismo y de defensa, pero me dañó. Cada vez que veo la cicatriz me acuerdo de ese gato y digo, ay, hijo, canijo, gato. No me duele, es más, tengo que buscar dónde está. Aquí está la cicatriz, pero ya no me duele, pero la cicatriz está ahí. Pero ese gatito lo quise mucho. Ujú. Entonces, las cicatrices quedan. Puedes enterrarle un cuchillo a alguien y al sacárselo decirle, oye, perdóname. Pues te podrá perdonar, pero la cicatriz y la herida puede llegar a ser mortal y la herida quedará siempre allí, la cicatriz siempre va a quedar allí y va a quedar el recuerdo, precisamente. Y cuando vayas a la playa y que te vean la cicatriz, te van a decir, oye, ¿y esa cicatriz de qué es? No vas a mentir, vas a decir, ah, sí, fue una puñalada que me dieron, ya. Oye, estuvo gacho, qué bueno que sobreviviste, sí, ahí quedó la cicatriz. Oye, ¿te duele? No, para nada, Ujú. pero quedó la cicatriz. Es como el cuate que fue, que por alguna circunstancia, digo, fue a la playa y de repente alguien lo ve y dice, oiga, señor, ¿cuántas cicatrices tiene? ¿A qué se deben? Bueno, si ve esta aquí,
es una patada de una cebra. Me pegó una cebra. Si ve esta herida aquí, que están como colmillos, eso fue una mordida de un león. Ah, qué caray. Y ve este arañazo, fue de un gorila. Uy, qué caray. ¿Y qué fue al África? ¿Un safari o es cazador? No, es que me subí bien borracho al carrusel y anduve cayendo de un lado para otro. Bueno, las cicatrices quedan, Sí. no se olvida, pero ya no duele. Cuando perdonamos de corazón, realmente está el dolor, está la falta que te hicieron, pero el perdonar no es estar recordando cada rato, sí, pero no se me olvida que, miren, mi mamá era muy así, ¿eh? Eh, de repente le decía a mi papá, es que no te puedo perdonar que me hayas dejado plantada para irte con tus amigotes a la cantina. Vieja, pero eso pasó hace 43 años. Sí, pero me acabo de acordar y me da mucho coraje. Sí, es como el niño que agarró a golpes ahí a Venancio, su compañerito de la escuela, y lo detienen, lo llevan con el director de la escuela y le dicen, oye, ¿por qué le pegaste a Venancio? Dice, porque los españoles eh, trataron muy mal y conquistaron y le quemaron los pies a Cuauhtémoc. Ay, Andrés Manuel, eso pasó hace 500 años. Sí, pero me acabo de enterar y me dio mucho coraje. Oye, no, este, Andrés Manuel, el niñito ese que le pegó a Venancio, no se da cuenta de que tenemos gran amistad con España, de que hemos tenido grandes cantantes y artistas que han sido bienvenidos, que tenemos tantos eh, hombres de negocio, tenderos y demás que han amado a México y que son mexicanos. Un ejemplo es Joaquín López Dóriga, que en su programa de Joaquín Marín de Dopingüe, que se lo recomiendo, es todos los viernes. Ahorita él está de vacaciones, pero es con Carlos Marín y Joaquín López Dóriga. Entonces Carlos Marín le ataca cada ratito de que tus paisanos y que todo, que tus ancestros, y Joaquín le contesta, no serán los tuyos, Marín, porque todos venimos de España y tenemos ese origen. Entonces, Joaquín dice, pero yo soy más mexicano que tú. ¿Por qué? Sí, porque mira, tú no tuviste opción de dónde nacer. Yo, en cambio, nací en Madrid, pero abracé la ciudadanía mexicana y me siento mexicano con mucho orgullo. Así que yo, por decisión propia, soy mexicano. Fíjate qué bonito. Bueno, entonces, el hecho de no olvidar o el hecho de no superar esa falta, pues te lleva a permanecer en el pecado y en el dolor. Un amigo mío, psicólogo, estudió en la Universidad de Berkeley e hizo su tesis sobre el perdón e incluso fundó su clínica del perdón. ¿Y en qué consiste esto? Él basa el hecho de que cuando una persona ha sido dañada y no es capaz de perdonar, no crece emocionalmente, se queda estancado en esa edad psicológica de cuando le hicieron daño. Cuando es capaz de perdonar y olvidar, entonces puede crecer. Y a mí, digo, ciertamente, quienes no perdonan porque mi hermano me quitó mi balón de fútbol y me lo ponchó. Oye, eran niños, estaban jugando y eso pasó hace 25 años. Ya son grandes. Sí, pero no le puedo perdonar por eso. Oye, pues qué estúpido eres. ¿Por qué? Porque te has perdido de una hermandad muy grande con tu hermano y porque podrías haber disfrutado mucho con familia, pero te ha envenenado el odio. Entonces, el perdón supone un acto de generosidad, de bondad. Es decir, me dañaste mucho, pero ya, olvídate, queda perdonada la deuda, queda perdonado aquello que me hiciste. Oye, pero ¿te duele? Sí, queda la cicatriz ahí. ¿Y te vas a olvidar? Pues no se me va a olvidar que te he perdonado y que te quiero. Pero me voy a acordar cada vez que vea la cicatriz, cada vez que me duela, cada vez que tengas un sentimiento.
pero estás perdonado. Entonces yo creo que es muy importante esa capacidad de perdonar y es por eso que pedimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesucristo comenta, porque si ustedes no perdonan, ¿cómo esperan ser perdonados? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Así que tratemos de esa forma a aquellos que nos han dañado. ¿Y cuántas veces debo de perdonar al que me hace daño? ¿70 veces? ¿7 veces? No solamente 7, sino 70 Siempre, veces 7. O sea, toditita las veces. bien. Pero el que a la primera se quema, a la segunda le sopla. Es decir, si vemos que alguien te ha fallado y te vuelve a fallar, oye, sé preventivo de eso, ¿no? Te juro, mi vida, que ya a partir de mañana pues, voy a ser un hombre nuevo, no voy a volver a tomar. Y al día siguiente llega bien borracho, ahí está. No que ibas a ser un hombre nuevo, soy un hombre nuevo. Pero este hombre nuevo también le gusta tomar. Entonces, si ves que hay la tentación de las bebidas y demás, no tengas bebidas alcohólicas en tu casa. Si ves que es alguien, tu vecino o tu amiga que te visitas, es cleptómana, no le pongas tentaciones para que robe. Es decir, es también el prevenir. Si ves que alguien es violento, perdónale, pero llama al 911 y mételo a la cárcel con todo amor, pero protégete. Es decir, hay que prevenir esa situación, no hay que exponerse a que te sigan dañando, ¿ok? Cuando un esposo o una esposa es agredido por su cónyuge, se le debe de parar el alto diciendo, oye, yo me enamoré de ti, me casé contigo porque te amo y por lo tanto no merezco que me trates de esa manera. Esta es la única vez que pasa. Vuelve a pasar y te mato. No, no es cierto. Y me separo. Es decir, no debe de volver a pasar. No se puede pasar la línea de la dignidad o del respeto. Si vuelve a pasar, la iglesia te permite la separación. Y si es necesario, pon una orden de restricción, pero no admitas que se te ofenda, que se te humille o que se pisotee tu dignidad, ¿ok? Porque le estás dando un mal ejemplo a tus hijos y no debe de suceder eso, ¿ok? Espero haber dado a entender la situación. Es decir, queda la herida y todo, pero hay que Ujú. perdonar el hecho. ¿No? Sí. Bueno, muchas gracias, padre. Mire, estaba viendo yo en el Santoral, donde yo he visto, cuando lo leo, hay 3 allí, pero estaba entre ellos uno que es un matrimonio. Como ellas no fueron ni mártires ni eso, pero me llamó la atención porque ellos no entraron ni a un convento como la Cuéntanos, ¿de quién esposa. se trata? Es San Luis Martín y Santa Celia Guerín. Cuéntanos de ellos. Bueno, estuve viendo solamente, ellos tuvieron sus hijos, entonces ya cuando pues, se casaron y cuando tuvieron sus hijos, él sí quiso, no, bien anterior quiso entrar a un monasterio, parece, pero él no lo aceptaron por la razón que no sabía latín. Después se dedicó a ser relojero, creo, anduvo por muchos lugares. Pues me imagino como en aquellos tiempos era algo yo creo que muy importante, muy interesante ser relojero, ¿verdad? Sí, Ujú. y sí, y ella también, ella se dedicó a coser ahorita no recuerdo cómo le llaman, tejidos, y esa fue, ¿verdad? Me llamó mucho la atención cuando ellos, los ponen en el santoral, es de igual forma válido, aunque no tuvieron, porque no se miró que tuvieron una vida de mártires y así. A ver, ya se quedó ya se quedó sin escucharnos, ¿verdad, padre? Bueno, a ver, la señal está débil o algo que sucedió allí. Padre Jorge.
Bueno, pues se quedó estática, ¿verdad? La figura del padre. No sé si es el internet, pero por ahí lo estamos solamente viendo. Pero vamos, estábamos por aquí hablando, ¿verdad? Lo que es este santoral, ¿verdad? Preguntábamos qué era lo que había ahí de diferencia. Y bueno, pero A pues, ver, bueno, ya está ahí, parece padre. que ya Bueno, estoy aquí, pero ya no te bueno, veo a ti. Espero que se haya mejorado la imagen. sí, Te veo, ¿eh? Pero en sí, fin, ajá, te bueno, escucho. pues vamos a ver. ¿Qué más me cuentas? Pues sí, era solamente eso, esa inquietud que me quedó a mí de estar checando ayer lo que era el santoral. Ujú. Ujú. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, queja o qué sé yo? Bueno, ahorita lo que no tenemos, vamos a esperar aquí a ver si nos llegan más preguntas, lo que usted nos quiera, compartir algo que tenga para compartirnos también. Que se murió el Papa Benedicto XVI Ah, ¿cuándo se murió? No sabía. ayer, pero ya lo resucitaron. Ah, sí. Sí, Oh, salió en las noticias, pero según esto era una página oficial ajá. de el Episcopado de Alemania, Oh, dando a conocer que el Papa Benedicto había fallecido ayer ah, a la edad de 95 años, pero no era una confirmación oficial de parte ujú, del Vaticano. ujú. Posteriormente, digo yo, de todas maneras, me enteré justamente cuando iba a entrar la Santa Misa y Ujú. celebré la misa por el Papa Benedicto, que Dios recogiera su alma. Sin Oh, embargo, esto es lo que se llama fake news, noticias falsas, oh, que okey. fue dada por un periodista, Thomas Berden, es de un italiano, que antes era un periodista destacado que hacía entrevistas a personajes muy buenos, pero últimamente se ha querido convertir en el campeón de las fake news, de las noticias falsas. Incluso dio a conocer la noticia de que la autora de Harry Potter había fallecido y en realidad no había pasado eso. Él hace cuentas ficticias de, de organismos oficiales y da a conocer esas noticias y esas noticias se difunden por todo el mundo. Luego las desmiente y se da a conocer, dice esto es una noticia falsa. Soy el campeón de las noticias falsas. Así que no es cierto, el Papa Benedicto XVI tiene 95 años de edad, ciertamente, pero todavía está muy activo dentro de lo que son los límites de su edad, pero recientemente recibió un premio por sus composiciones musicales. Es un papa que realmente es un hombre muy sabio, que escribe música, habla 8 idiomas a la perfección, que a mí me tocó verlo en el Vaticano y en una audiencia papal y hablando con perfecto acento, o sea, sin acento, más bien hablando con perfección en español, en latín, en inglés, en francés, en alemán, que es su idioma original, en diferentes idiomas y hablando muy bien, y eso es verdaderamente el don de lenguas. Así que esto es el Papa Benedicto, un hombre muy sabio que supo en un momento determinado reconocer que ya los problemas de la iglesia o las situaciones iban más allá de su capacidad para resolverlas y tuvo a bien el saber renunciar y dar este buen ejemplo que el Papa Francisco también lo dice, es un buen ejemplo a seguir. Dice, yo por el momento no pienso renunciar, pero si renunciara me gustaría quedarme en una iglesita aquí en Roma o irme a mi natal Argentina. Esas son declaraciones que ha hecho recientemente. Eh, el Papa Francisco, perdón, el Papa Benedicto es un hombre muy sabio. Él nació en Colonia, Alemania, y le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial siendo un niño. Lo ingresaron a la fuerza en las juventudes hitlerianas, no tenía opción para negarse porque
significaba el arresto no solamente para él, sino para sus papás, pero aunque tuvo la formación militar, no participó directamente en campos de batalla, ni estaba de acuerdo con el nazismo. Tanto así que de ahí se fortaleció su vocación al sacerdocio y llegó a ser, además de un destacado catedrático, llegó a ser obispo, cardenal, y posteriormente escribió el Catecismo de la Iglesia Católica, que es algo que vale la pena que en sus hogares haya un volumen del Catecismo de la Iglesia Católica donde habla de todos los diversos temas que pueda haber sobre la fe católica. Así que tengan ustedes, lo van a encontrar aquí en la librería de Unidos por Cristo y María, pero es algo excelente. Es cuando era el cardenal Ratzinger. Cuando murió Juan Pablo II, él presidió el funeral y hablaba con tanta ternura y con tanta dulzura que dije, qué bonito, ojalá que llegue a ser papa, y Dios lo concedió. Sin embargo, no acostumbrados a un super papa carismático y showman como Juan Pablo II, pues como que todo el mundo esperaba lo mismo del siguiente papa, y resultó que una papa sin catsup, es decir, tengamos en cuenta que el temperamento alemán es muy diferente al de los polacos, que tiene más un sentimiento latino, o que como somos nosotros en muchas formas. Sin embargo, lo echamos a perder en México al Papa Benedicto, porque cuando llegó a México, comió tacos con chile, usó su sombrero de charro, sonreía y fue muy cercano a la gente, y se conquistó a México y México lo conquistó a él. Así que es un papa excelente y que muy sabiamente supo poner su renuncia cuando era necesario. Hay una película que es ficción, es novela, y se la recomiendo, es Los dos papas. La pueden ver en Netflix. Excelente película, muy buena película, donde representa a Francisco y al Papa Benedicto. Es una ficción, no es historia. Es una novela basada en hechos reales, pero es novela. Pero de alguna manera da a entender mucho el carácter y el temperamento de estos dos papas, diferentes y tan amigos. Se la recomiendo. Y pidamos a Dios por el Papa Benedicto, que Dios lo siga cuidando y bendiciendo. Un dato curioso: cuando ejercía el papado en Benedicto XVI, cuando iba de vacaciones a Castel Gandolfo, lo llevaban en helicóptero, pero la realidad es que él era el que manejaba el helicóptero, él piloteaba el helicóptero. Él era piloto, lo aprendió en el ejército, y manejaba el helicóptero para ir a Castel Gandolfo. Bueno, ese es solamente un dato curioso. Mi querida Juanita, ¿tenemos alguna otra pregunta, chisme o comentario? Sí, un comentario ahí en los Facebook, Javier Villanueva le dice que muy buena reflexión, fue anterior a la pregunta que le preguntaron. Y también otra pregunta, que si puede explicarnos sobre lo que son los pecados ancestrales. ¿Pecados ancestrales? Ujú. No te oí, Juanita, es Sí, pecados sí, okay, de los ancestros. sí. Bueno, de hecho, se pensaba que los pecados no se perdonaban generación tras generación, y que es por eso que cuando ven a un ciego de nacimiento, los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él esté así? Y Jesús contesta, ni él ni sus padres pecaron, es para que se manifieste en él la gloria de Dios. Y Jesús lo cura. Bueno, de alguna manera, sí estamos llevando los pecados ancestrales. El hecho de que los españoles hayan conquistado a México nos creó un trauma de resentimiento, y decir, como Andrés Manuel López Obrador, que no se da cuenta que está escupiendo sobre su propia familia, porque él es López de España y Obrador de España. O sea que
está escupiendo sobre su propia familia. Pero es ese trauma que se da de complejo de inferioridad o complejo de veto a saber del derrotado o cualquier cosa. De alguna manera se lleva a cabo ancestralmente. Es como ha habido casos de familias que generación tras generación no se hablan. ¿Y por qué? Pues quién sabe, y se da el momento en que alguien se enamora de una chica o de un chico de la otra familia, como el caso de Romeo y Julieta, ¿no? Los Montesco y los Capuleto, que no se podían ver y sin embargo Romeo y Julieta, siendo de esas familias enemigas, se enamoran, pero todo lleva a una tragedia. Es el hecho de esos pecados ancestrales que se llevan en generación tras generación y que van a tener fin en el momento en que dejemos de guardar rencores y que digamos perdóname, porque muchas veces no nos toca a nosotros perdonar, sino pedir perdón. Es el hecho de decir, bueno, ya lo pasado es pasado, borrón y cuenta nueva y vamos a hacer un pacto de amistad, vamos a echarle ganas de hoy en adelante. Es decir, esos son los pecados ancestrales que llevamos generación tras generación, ¿ok? Eh, por ejemplo, antes era muy tomado en cuenta el hecho de ser un bastardo, es decir, que eras hijo de una madre violada o de un padre que había abandonado a tu mamá, y entonces estabas marcado de por vida, o si eras resultado de una infidelidad, y eso era un motivo de vergüenza. Pues realmente no importa quiénes son tus papás, lo importante es quién eres tú, y lo importante es que tú eres un buen amigo o una buena amiga. No me importa saber tu pasado, no me importa saber qué pasó anterior a ti, y eso es algo muy importante, incluso en una relación de enamorados. ¿Qué importa el pasado que hayas tenido? Si antes fuiste narcotraficante o si antes fuiste prostituta, no importa. Mi vida empieza desde el momento en que te conozco. Y ahora es lo importante, lo que vamos a construir juntos hacia el futuro. Lo importante es la honestidad que nos vamos a tener el uno al otro. Eso es precisamente lo importante. El pasado, olvídate. Lo importante es lo que tú eres para mí, lo que yo soy para ti. Espero haber dado esa respuesta, haber explicado. Muy Sí, bien. muchas gracias. Tenemos otra pregunta, pero antes, pues le quiero comentar, le dice Lourdes Román, te ves muy bien, saludos. Yo también estaba Gracias, por Lulú. decirlo también. Gracias, mi querida Lulú. Anda muy elegante. Ya ando muy elefante, no he Mm, bajado de peso. o sea, muy elegante y es una combinación muy bonita, muy elegante. Gracias. Felicidades. Bueno, mire la siguiente pregunta, ¿le puede explicarnos sobre lo que es el pregón pascual? Claro, pregonar significa proclamar, dar a conocer. Y es en la vigilia pascual, el sábado santo por la noche, después de haber pasado por el sufrimiento de Cristo del Viernes Santo, su muerte, el sábado es es un sábado de oración, es un sábado santo. Ya al caer el sol, la iglesia está completamente a oscuras, el altar está sin flores, sin luces, el tabernáculo está abierto y vacío, y esa oscuridad nos recuerda de que sin Cristo el mundo anda en tinieblas. Sin embargo, lo inesperado se da afuera de la iglesia, donde empieza un fuego nuevo, una fogata que se enciende, que se bendice, y con ese fuego nuevo se enciende un cirio que ha sido previamente trazado con los signos de Cristo, la cruz, el alfa, el omega, las llagas de Cristo y en la fecha actual. Cristo es un signo, Cristo está resucitado. Se enciende ese cirio que simboliza y representa a Cristo, pero no es Cristo. En cambio, la Eucaristía no es un símbolo, es realmente la presencia de Cristo en el pan eucarístico. Se enciende ese cirio
y se procede hacia el altar proclamando luz de Cristo, venid y adoremos. Y entonces, después de bendecir el cirio, todavía a oscuras, entonces se hace la proclamación, lo que es el pregón pascual, cantado. Quienes saben cantarlo, qué bonito que lo canten. Yo lo canté como diácono y fue la única y última vez que debut y despedida para cantar el pregón pascual. Normalmente lo proclamo leyéndolo o pido a alguien más que lo cante. Pero es muy hermoso porque habla de la madre de todas las noches, habla de ese signo de la muerte, el pecado, dichoso pecado que nos mereció tan gran Salvador. O sea que la noche es la más santa de todas las noches y se habla de ese cirio hecho con el trabajo de las abejas del campo y que representa la labor humana y que ilumina esa noche con un esplendor que las tinieblas no pueden detener. Y es la proclamación de Cristo que resucita y es el motivo de nuestra alegría. Eso es lo que se llama el pregón pascual. Si no has ido a una celebración de vigilia pascual, te recomiendo que lo hagas. Normalmente una liturgia bien llevada dura 4 horas, con cantos y todo. Una liturgia solemne, bien hecha, lleva 3 horas. Y una liturgia más accesible, permitida, en lugar de rezar las 7 lecturas del Antiguo Testamento, más la epístola, más el Evangelio, se pueden reducir a 3 lecturas del Antiguo Testamento. Esto es lo que hacemos en mi parroquia y además, pues muchas veces hay bautizos de adultos y demás, entonces todo eso lleva a una celebración muy larga. Aquí en mi parroquia la hacemos en un promedio de 2 horas, ¿ok? Pero te recomiendo que vayas y que la vivas plenamente esa liturgia, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, por tocante a preguntas ya son todas las que tenemos, padre. Ya lo que usted quiera, pues, añadir. Pues nada más, me despido de ustedes. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les acompañe y les bendiga. Muchas gracias. Y bueno, lo vemos mañana, primeramente Dios. Chao. Dios lo bendiga. Bye. Bye. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.